¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos al programa Gotas de Fe y Amor con tu hermano católico en Cristo Jesús, César el Profe. El personaje del día de hoy en esta catequesis de personajes bíblicos es Moisés. Moisés, un gran profeta escogido por Dios, un hombre que se crió con la familia real de los faraones de Egipto. Fue un gran matemático, fue un gran arquitecto y un gran hombre de Dios, profeta escogido por Dios para negociar el proceso de liberación del pueblo de Dios ante el faraón de Egipto. ¿Qué pasa? La arrogancia del faraón no le permitió dejar ir al pueblo porque eran sus esclavos, era la mano de obra gratuita y eran quienes le servían, quienes le trabajaban, les hacían todo sin cobrar ni un solo centavo. Era un negocio redondo, ¿verdad? Haber esclavizado al pueblo de Israel, pero el clamor del Señor fue escuchado por muchas generaciones del pueblo de Israel que clamaban justicia. Y el Señor pues manda a Moisés a negociar con el faraón, pero el faraón lleno de odio, lleno de intriga, del demonio, no quería liberar al pueblo escogido de Dios. Entonces el Señor mandó a demostrar su poderío, que Él era el Señor, el Dios de la tierra y el cielo, y era el Dios del pueblo de Israel. Y mandó 10 plagas, hermanos, 10 plagas, para que mirara el faraón que estaba hablando en serio y que quien hablaba y quien pedía la liberación del pueblo era Dios a través de Moisés. Entonces la primera plaga fue cuando convirtió Moisés, ¿verdad? Porque el Señor así lo quiso, el lago, el mar, en sangre. Quedó asustado el faraón, quedaron asustados sus seguidores, pero ellos tenían unos brujos que también hacían, no milagros, trampas, piruetas, brujería, y también quisieron medir fuerza convirtiendo el agua en sangre, y entonces ahí pues quedó burlado, por así decirlo, Moisés. Entonces Moisés fue a donde el Señor y el Señor le dice: no te preocupes, pondremos una segunda prueba, una segunda plaga. Y es así como manda la plaga de las ranas. Las ranas estaban atestadas en el río, en el agua, en las casas y en todo lugar. Y no podían tomar agua, se estaban deshidratando. Entonces les dio unos dillitas de las plagas y se presentó Moisés a pedirle a ver si había entrado en razón el faraón estaba más cerrado, quería medir más fuerza. Entonces se mandó la tercera plaga, la plaga de piojos y mosquitos. Tanto que ellos se burlaban de los hebreos, que eran unos grandes piojosos, que eran unos andrajosos, y terminaron siendo ellos quienes estaban llenos de piojos y mosquitos, y los hebreos limpitos. Envió Dios a Moisés nuevamente, pero el faraón, a pesar de eso, su corazón se endurecía más y más. Entonces se le mandó la cuarta prueba. Las úlceras aparecían en la piel de los egipcios, unas grandes heridas con unas grandes úlceras que no las soportaban. Por más que se echaran ungüentos, se curaran, aquellas llagas salían más que no nos dejaban en paz. Envió Dios nuevamente a Moisés a negociar, pero el faraón estaba endemoniado, endiablado, y nuevamente se negó. Y entonces el Señor: ok, no quieres hacer caso, te mando la otra plaga. Y le mandó así la quinta plaga, ¿verdad? Y la quinta plaga era la muerte del ganado. Todo el ganado que tenían para comer, para negociar, murió. Había una pestilencia tremenda, no podían comer carne, y entonces
nuevamente Moisés fue donde el faraón a preguntarle, ¿vas a dejar ir al pueblo? Y el faraón, endemoniado, lleno de ira, de soberbia, dijo que no. Se presentó Moisés ante Dios y le dijo, Señor, el faraón cada día está más fuerte. No quiere dar su brazo a torcer, no quiere reconocer tu grandeza. Entonces le dice el Señor, Moisés, no te preocupes. Tendrá que entrar en razón el faraón. Y es así como mandó una lluvia de fuego, de meteoritos que caían, unas piedras incandescentes y también el granizo. Comenzaron a caer unos copos de hielo que el que le caía lo derribaba y aquello se volvió un ambiente insoportable entre frío y calor. Asustado el faraón, asustado los egipcios, queriendo doblegarse, pero estaba empecinado el faraón y no quería salir de su orgullo, no quería dejar ir al pueblo. Y es así como aparece una nueva plaga, las langostas, ¿verdad? Y saltamontes, una especie de animalitos que vienen y se comen la cosecha, pican a las personas y los egipcios se quedan sin alimento, se pierden grandes plantaciones por esta plaga y no tenían que comer. El faraón envió a otros reinos a buscar comida, pero no soltaba, no cedía. Y Moisés nuevamente platicaba con el faraón no lo quería ni ver ni recibir. Y el Señor le decía, no te preocupes, tarde o temprano este hombre tiene que ceder. Y la novena plaga pues que envió el Señor fue una gran tiniebla, una gran oscuridad, que no se podía ver nada. Pasaron muchos días en oscuridad, nadie podía encender fuego, solo en el campamento de los hebreos había fuego, había calor. En todo el reino de Egipto reinaba las tinieblas. Y fue así como el Señor comienza a encrudecer, ¿verdad?, sus respuestas ante la soberbia del faraón. Sin embargo, el faraón empecinado no soltaba, no quería dar su brazo a torcer y seguía con ese pesimismo de no querer dejar ir al pueblo de Israel a alabar al Señor. Y es así como el Señor le pone la última prueba, la 10ª. Esta prueba era donde todos los primogénitos de Egipto morirían. Únicamente se salvarían aquellos que estuvieran en el campamento hebreo y tuvieran el marco de las puertas llenas con la sangre del cordero. Únicamente así podrían salvarse. Y así en el pueblo de Egipto murieron todos los primogénitos, incluyendo el hijo amado del faraón, que le dolió tanto, lo derribó tanto porque era su único hijo amado. Y es así como llega Moisés y el hombre se quebranta por la muerte de su hijo y deja ir al pueblo de Israel, alabar al Señor, liberan al pueblo de Israel. Sin embargo, mal asesorado por la esposa y por otros, es convencido para que el pueblo sea escarmentado, matar al pueblo de Israel. Sin embargo, vino Dios, mostró su poderío, le dijo a Moisés que extendiera sus manos, se abrió el mar rojo, pasaron por ahí todo el pueblo de Israel. Muchos soldados siguieron sobre la travesía de la apertura del Mar Rojo, pero cuando llegó el último hebreo al otro extremo del río, las aguas se unieron nuevamente y todos aquellos que estaban en ese túnel murieron. Y ahí murieron muchos soldados de Egipto. Puedes ver la mano de Dios en todo esto. Puedes ver la mano de Dios
en esto que puso a prueba al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel también. Muchas veces nosotros nos quejamos porque a veces Dios nos pone pruebas. Ahí está para muestra un botón, el COVID-19. Llorábamos, rechinábamos los dientes, mirábamos caer mucha gente como moscas. Sin embargo, el gran poder de Dios nos salvó de la peste del COVID-19. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Te saluda tu hermano y amigo en Cristo Jesús, César el Profe. Hasta la próxima.